y en sí que puedan aplicar a otras enfermedades infecciosas, pero que también se den cuenta que no sabemos todo y que vayan encontrando en lo que no sabemos tal vez algo que les interese, algo que les parezca curioso y al mismo tiempo que vayan descubriendo lo último que se sabe en ciencia y lo que más importa, lo que no sabemos aún. Ahora, antes de comenzar, querían mostrarles sobre todo este pequeño videíto. Vamos a tener una serie de ponentes de contactos del laboratorio de malaria del LIT. Entre ellos va a hablar al inicio la doctora Gamboa, pero ellos habían preparado esta especie de video, me dicen, para mostrarles. Entonces, mientras que esperamos que el resto de chicos tengan la oportunidad de ir uniéndose, hay que ver qué tal está. Bueno. Alonso, no se está viendo la pantalla. Gracias. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ok. Espero que eso les haya dado un poco de curiosidad para poder escuchar con bastante atención a lo que van a hablar a continuación. En sí, la doctora Gamboa tiene el pase, si es que quiere. En verdad esperamos que quieran escuchar porque hemos invitado a gente que es demasiado crack. La doctora Gamboa ha invitado a 4 ponentes que en verdad espero que escuchen con mucha atención. Doctora Gamboa. Ok, muchas gracias, Alonso. Bueno, primeramente quería agradecer al Proyecto GILA por la invitación. Realmente para nosotros es una buena oportunidad para poder compartir con ustedes todo el trabajo que venimos haciendo. Por ejemplo, en el video ustedes ven Nueva Jerusalén, es una comunidad donde hemos trabajado y esperamos poder regresar pronto cuando pase esto de la pandemia. Y así como esa comunidad, hay otras comunidades en Iquitos, en Loreto y Amazonas y otras regiones donde el trabajo que venimos haciendo es justamente para ayudar a estas comunidades, ayudar al Ministerio de Salud a que mejore o cambie sus estrategias para finalmente eliminar la malaria. Ese es nuestro objetivo. Entonces, en el grupo tenemos varios estudiantes de pregrado y posgrado. Los que van a escuchar ahora son entre postdocs, estudiantes de doctorado, que van a poder presentar los diferentes trabajos, o mejor dicho, la evidencia que se tiene hasta ahora y lo que falta por hacer. Y en eso que falta por hacer necesitamos manos, necesitamos mentes, y ojalá que varios de ustedes se animen y pronto nos acompañen para seguir en esta lucha contra la malaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gamboa. Entonces, no hay razón para esperar. El doctor Oscar Nolasco, magíster en bioquímica, biomolecular, que es estudiante de doctorado de Ciencias en la Vida y es tesista actualmente en el Laboratorio de Malaria de Parásitos y Vectores. ¿Nos podría contar un poco más acerca de diagnóstico molecular y la transmisión silenciosa de malaria, aquellos que son submicroscópicos o asintomáticos? Sí, muchas gracias por el pase. Voy a compartirles unas diapositivas. Permiten el acceso. Le compartí el coanfitrión, me parece que
tiene todo el privilegio para compartir pantalla. Ok, ya estamos. Bien. Entonces, para hablar un poco sobre el diagnóstico de malaria, lo que tenemos que entender en realidad es que este tema es muy importante porque es la clave del éxito de los programas de control y eliminación de la malaria, ¿no? Y como el diagnóstico es tan complicado, podemos dividirlos en 4 grandes grupos. El diagnóstico clínico, que básicamente se remite a lo que es el análisis médico en base a los síntomas, a la sintomatología. Sin embargo, esta está influenciada por la densidad parasitaria. Entonces, mientras más densidad parasitaria haya, el diagnóstico clínico va a ser más eficaz porque los síntomas van a aflorar con mayor incidencia, ¿no? Entonces, también tendremos que entender entonces que hay una prevalencia del parásito para poder tener un buen diagnóstico clínico. En el caso de este diagnóstico es muy eficiente en alta prevalencia de parásito. En baja prevalencia disminuye porque obviamente la capacidad de interacción con el hospedero hace eh, ciertas, ciertas respuestas que evidentemente hacen un poco más difícil el diagnóstico. En el caso de microscopía se evidencia básicamente por la detección directa del parásito en una gota gruesa, en una lámina al microscopio. Entonces nosotros podemos evidenciar básicamente que los síntomas corresponden al parásito. Sin embargo, hay muchos casos en los que ya, cuando hablamos de baja prevalencia y donde ya la población se va acostumbrando hacia la presencia del parásito en esa comunidad, se hace endémica y obviamente hay una diferencia del hospedero, de la respuesta del hospedero, que hace que los síntomas no se presenten. Y por lo tanto estamos hablando allí de parasitemias asintomáticas, ¿no? Entonces, esas son, por lo general, de muy baja microscopía y lo que se predomina para el diagnóstico es las pruebas rápidas o los ELISAs. No solamente tenemos en ese caso esas alternativas de diagnóstico, sino también tenemos la alternativa molecular, el PCR, el PCR punto final, el PCR en real time o las últimas modalidades de diagnóstico molecular en cuanto a lo que es reacciones de tipo LAM, por ejemplo, ¿no? Este sería un resumen de lo que nosotros estaríamos encontrando dentro de todas las características de la enfermedad. Enfermedades sintomáticas, infecciones asintomáticas, que podrían ser de tipo submicroscópicos o que podrían ser microscópicos en relación también a una determinada endemicidad del área. Por ejemplo, en áreas de alta endemicidad, los asintomáticos se caracterizarían por tener la misma proporción entre microscópicos y submicroscópicos. Sin embargo, cuando la transmisión de la infección es menor, por lo general son submicroscópicos, ¿no? Y aquí, en este caso, ya la microscopía como tema de diagnóstico estaría siendo dejada de lado, ¿no? Y eso lo evidenciamos nuevamente en un estudio hecho aquí en el 2014 que nos muestra cuál es el límite de detección de la microscopía, ¿no? Podríamos llegar hasta 2.4 parásitos, este logaritmo en base a 10 de densidades parasitarias por microlitro de sangre. Ese sería un límite de detección. Sin embargo, no todos los microscopistas tienen la misma capacidad, la misma experiencia, y por lo tanto, la mayoría sí podría detectar por encima de 3 unidades logarítmicas, ¿no? Por debajo de 2 es un poco difícil, ¿no? Sin embargo, tenemos allí las técnicas de biología molecular, PCR o qPCR. Podríamos tener
una mayor sensibilidad diagnóstica. Esto se ha evidenciado también en algunos estudios en la Amazonía, los que representan acá, estos triangulitos de coloración verde. Nosotros podemos ver que son zonas de prevalencia de malaria del 10%, pero nosotros observamos de que hay una alta proporción de asintomáticos. Asintomáticos que podrían tener entonces, si regresamos al esquema de baja transmisión, que serían submicroscópicos. No podrían ser diagnosticados por microscopía, ¿no? Ese es el panorama que tenemos para malaria. ¿Y dónde nos ubicamos nosotros? Este año, el MINSA hizo un resumen de lo que ha ocurrido durante los años de desarrollo del Plan Malaria Cero, desde el 2017 al 2020. En el 2017 nosotros ya veníamos experimentando una disminución de casos, ¿no? Entonces estamos en una etapa de baja endemicidad de la malaria y observamos que para el 2020 la proporción, eventualmente nosotros tenemos en el caso de malaria, pero en el país, los casos de Plasmodium vivax y de Plasmodium falciparum son una relación de 1 a 3.4. Entonces, más son las parasitemias de Plasmodium vivas que las de Plasmodium falciparum. Y si nosotros evidenciamos estos datos, que es lo que ha ocurrido en estos lapso de los 3 años con el Plan Malaria Cero, que se ha enfatizado en entrenar microscopistas, poder capacitar mejor y darle las herramientas necesarias a los técnicos de laboratorio, microscopistas generalmente, para que diagnostiquen en base a la gota gruesa, malaria, y además, obviamente, brindar el tratamiento en estas zonas. Lamentablemente, como vemos en estos 3 años de desarrollo, lo que se ha logrado es la disminución de malaria. Las intensidades, las más rojas, todavía se muestran en zonas rurales. Y si observamos el acceso a las postas de salud, el acceso a primaria, el acceso a una posta de salud primario, ¿no?, es muy lejano, ¿no? En esta zona de acá, donde está la triple frontera, podemos experimentar de que allí una persona, para poder tener un acceso a un puesto de salud primario, tiene que desplazarse por lo menos unos 5 días. Entonces, estas condiciones nos están indicando de que malaria está presente en condiciones donde el diagnóstico por microscopía, que es el que normalmente maneja el Ministerio de Salud, ya está siendo una herramienta que no puede indicarnos cuánto de malaria asintomática tenemos, ¿no? Entonces, para eso se han desarrollado ciertos test de diagnóstico que puedan llegar hacia esas zonas rurales. Con un PCR en tiempo real no podríamos llegar. Se han desarrollado kits como el de malaria, LAN. Hay 2 compañías exactamente que pueden distribuir estos kits comerciales, pero han habido más de un centenar de muestras de LANs in-house que pueden aplicarse. Nosotros evaluamos uno de estos LANs, el LAN de Aiken, que es una técnica de diagnóstico molecular en base a una síntesis utilizando 4 primers. Eso quiere decir que le da mayor sensibilidad incluso a un PCR. Pero cuando nosotros evaluamos este kit, nosotros encontramos que habían algunas deficiencias, algunos errores. Nosotros habíamos mencionado de que tenemos Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Allí, en la definición del diagnóstico, nosotros encontramos ciertos errores de este kit y por lo tanto podría llevarnos a un falso diagnóstico que lamentablemente en nuestra situación
en la situación peruana nosotros tenemos todavía un diagnóstico diferencial para Vivax y para Falciparum. Posiblemente se esté aplicando, ya creo que ya tienen la luz verde para aplicar el diagnóstico, perdón, el tratamiento único para las dos especies, pero en estos momentos todavía no se aplica. Entonces, esto podría darnos un falso error en el diagnóstico de diferenciar Vivax de Falciparum. De esa manera nosotros aplicamos a la misma tecnología LAM, pero de manera colorimétrica, de manera visual. Ustedes observan aquí, la coloración rojiza es la que estaría indicando el valor de diagnóstico positivo para el LAM. Nosotros hicimos una evaluación en base a diferentes targets multicopia, que eventualmente nos darían una mayor sensibilidad. Nosotros últimamente las hemos comparado y nosotros podríamos indicar de que para microscopía, muestras microscópicas, podemos tener el 100% de la identificación, ¿no? Aplicando un método que requiere una purificación por los métodos de columna, de un mini kit de extracción de ADN, o aplicando un método en el caso de Bully Spin, un calentamiento y una centrifugación simple, ¿no? Entonces este sería un método un poco más adaptado hacia un laboratorio que no cuenta con un equipo de PCR. Este otro sería un poco más caro porque necesito comprar el kit de extracción utilizando una columna de sílica, pero también podría adoptarse a un laboratorio rural. Entonces, vemos que para los casos de microscopía, este tipo de diagnóstico nos podría servir. Para el caso de infecciones submicroscópicas, se evaluaron aquí 101 muestras y en este caso nosotros llegamos a un 80.2, 84.2% de todas las muestras positivas a ese diagnóstico, ¿no? Y aquí sí tendríamos una disminución si intentáramos usar simplemente un calentamiento y una centrifugación, porque aquí tendríamos una disminución un poco más grande. Sin embargo, es ya una ganancia porque estaríamos diagnosticando más de lo que diagnosticaría microscopía, que sería hasta este nivel, ¿no? En el caso de la sensibilidad hacia muestras negativas, aquí tenemos un pequeño desfase, pero también se debió a que se encontraron 5 muestras que no eran positivas, que bueno, eran negativas a microscopía, pero sí eran positivas a PCR, pero tenían una muy baja cantidad de parásitos, ¿no? Entonces, hay asintomáticos que están en un límite de detección que podría darnos una reacción en algunos casos positivos y en algunos casos negativas. Y a estas correspondería este pequeño porcentaje de fluctuación, ¿no? Allí estaríamos entre interrogante, ¿qué es lo que nosotros queremos buscar? Identificar hasta el último parásito en la persona o simplemente identificar hasta un límite en el cual nos permita ya tomar la decisión y dar el tratamiento necesario para la eliminación del parásito y la eliminación de la infección. Bien, esto es lo que hemos avanzado hasta el momento. Lamentablemente con este sistema de diagnóstico no lo hemos podido implementar en un laboratorio rural, que era la idea, para que pueda ser evaluado in situ, ¿no? Creo que me pasé de los 10 minutos. Sí. Okay. Solo para recordarles que en estos momentos vamos a tener intermedios entre cada de los ponentes y en realidad pueden, siéntanse en la libertad de hacer la pregunta que deseen, ya que los tenemos presentes y en verdad es una gran oportunidad, ¿no? Doctor Nolasco,
Entendemos de que la malaria es un problema de salud bastante complejo. Y para cerrar esta brecha diagnóstica que existe, al final de cuentas siempre va a ser necesaria desarrollar técnicas moleculares más sensibles que sean adaptadas a lugares de bajos recursos. ¿Cuál sería con la misión de erradicar la malaria, de eliminarla a nivel regional, cuál sería la importancia de mejorar estas pruebas diagnósticas si es que los países vecinos o las regiones vecinas no las implementan a un mismo nivel, ¿no? Entendiendo de que, como usted mencionó, hay varias fronteras por las cuales hay una buena transmisión de malaria. Claro, allí tendríamos esa limitante. Sin embargo, los otros países vecinos ya están adoptando otras alternativas. Hay un programa en el cual el diagnóstico no solamente se está haciendo con diagnóstico microscópico, sino se está desarrollando mejores pruebas a nivel serológico. Los test rápidos, que no he hablado en esta oportunidad, se están mejorando también. Y estos test rápidos, hay un proyecto que los envía directamente con la indicación, ¿no?, a la persona. Entonces la persona puede autodiagnosticarse y si da positivo, también puede incluso seleccionar el medicamento que le corresponde para esa parasitemia, ¿no? Entonces, no solamente es la única prueba, la de diagnóstico molecular en base a DNA, sino también en base a detección de antígenos o detección de anticuerpos, que podría beneficiarnos en sistemas de formato tipo de pruebas rápidas, ¿no? He visto que en Guyana Francesa se aplica estos kits. En las mineras usan estos sistemas para poder evaluar a su personal. Usted también mencionó que no han tenido la oportunidad de comprobar este kit de LAMP en un laboratorio rural. ¿Cuáles serían los obstáculos que deberían ser subsanados para poder implementarla a gran escala en las zonas rurales del Perú? Claro, en este caso nosotros tenemos un sistema que todavía es un sistema en líquido, ¿no? Entonces, requiere un transporte y un almacenamiento adecuado. Sin embargo, nosotros podríamos seguir con las pruebas y el análisis y hacer que este sistema sea un sistema liofilizado y adoptarlo a un sistema de tira rápida, ¿no? Entonces tendríamos una tira rápida reactiva en base a ADN y no en base a anticuerpo, que también podría ser una de las ventajas para un autoanálisis. Muchas gracias. Bueno, si es que no tienen más preguntas a alguno de los miembros de la sala, le agradeceríamos mucho por comentarnos un poco de lo que era la transmisión silenciosa y la brecha diagnóstica que existe actualmente en el caso de la malaria. Muchas gracias. Okay. Gracias a ustedes. Ahora quisiéramos invitar a la doctora Katy Torres, doctora de la Universidad Cayetano, también es miembro del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y ha tenido amplia experiencia en lo que es inmunología de la malaria y nos va a comentar un poco acerca de la diversidad antigénica e incluso un poco acerca del desarrollo de vacunas. Hola. Hola, buenas tardes. No esperaba que me tocara porque por eso me demoré un poquito, pero ya, vamos. Lo siento. No te preocupes. Yeah. Sí, le di el privilegio de confitrión. Creo que puede compartir pantalla. Ok, sí se ve la pantalla, ¿no? Sí, todo bien. Bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación
a todo el equipo de GILA. Esta vez me ha tocado la diversidad antigénica y los desafíos en el diseño de vacuna. La verdad, este tema es bastante amplio y bastante complejo. He tratado de hacerlo para 10 minutos, sintetizar lo más que se pueda para que entre en 10 minutos. Ojalá haya otra oportunidad para hacer una presentación, digamos, completa de todo esto, ¿no? Acerca de la diversidad antigénica y los desafíos en el diseño de la vacuna. Bueno, en principio quisiera darles algunos conceptos, que es la variación antigénica y se refiere a la habilidad de los organismos infecciosos a alterar sistemáticamente proteínas o epítopes inmunogénicos que se exponen justamente a la respuesta inmune. Así se evita que sean atacados por los anticuerpos, ¿no? Y establezcan la persistencia de la infección. Bacterias, hongos, parásitos protozoarios, utilizan la variación justamente antigénica para mantener la infección e incrementar el éxito de la transmisión. Justamente en la diversidad antigénica que tiene origen dual, hay dos mecanismos claves: el mecanismo genético clásico de reemplazo y recombinación de nucleótidos que crea polimorfismos alélicos, ¿no? Y esto es importante en el estudio de genética de poblaciones, justamente para ver la diversidad antigénica, o la diversidad genética, y también conlleva la diversidad antigénica. También está el mecanismo de la variación antigénica, mediante el cual un linaje clonal de parásitos expresa formas sucesivamente alternas de un antígeno, pero no cambia el genotipo. De eso hay varios ejemplos. En el caso de malaria, como ustedes observan acá, no solamente está el hecho de la diversidad antigénica generada por polimorfismos o por variación antigénica, sino también por el mismo hecho de que el ciclo de vida del parásito es bastante complejo, como ustedes lo observan aquí, ¿no? Tenemos diferentes estadios: esporozoitos, merozoitos. Dentro del ciclo eritrocítico también tenemos diferentes estadios como trofozoitos, jóvenes, maduros, gametocitos, y todo el ciclo también que se da dentro del mosquito, ¿no? Del mosquito hembra, que es el que pica. Ustedes saben que las especies de Plasmodium que causan justamente la enfermedad en humanos son 5: Falciparum, Vivax, Malariae, Ovale y Nulesi. Nosotros tenemos en el Perú dos de ellas en diferentes proporciones. Vivax en una mayor proporción, aproximadamente 80%, comparado al 20% de Falciparum, aunque en los últimos años ha disminuido bastante la proporción de Vivax y ha aumentado un poco la de Falciparum. Y justamente en el caso del falciparum es el responsable de más del 98% de casos de muerte a nivel mundial, y es el que tiene la tasa de resistencia también al tratamiento, ¿no?, más alta, comparado a las otras especies. Uno de estos casos, y uno de los casos desafiantes en el caso de Falciparum, es justamente la proteína de membrana del eritrocito 1 de Falciparum. Esta proteína se exporta desde cuando ya un eritrocito infectado, el parásito exporta la proteína hacia la superficie del glóbulo rojo, y esto lo hace exclusivamente para evitar el ataque inmunológico, ¿no? A través del vaso, porque ahí es donde se eliminan los glóbulos rojos infectados. Entonces esto es un desafío, porque ya que las diferentes formas de esta proteína están codificadas por diferentes miembros de la familia de los genes VAR, sufren diferentes recombinaciones que causan diferentes también enfermedades, digamos, enfermedad severa por Plasmodium falciparum, principalmente en África. Entonces estas variaciones también son un desafío grande para el desarrollo de vacunas, que eso es lo que estamos viendo ahora.
Entonces, la variación antigénica y los polimorfismos antigénicos que surgen en los genes de los parásitos bajo la selección inmune, por ejemplo, como el que hemos visto ahora, presentan un desafío desalentador para el objetivo de selección de antígenos. Eso es un gran desafío en las estrategias y en el desarrollo de vacunas. El que acabo de dar de la proteína de la membrana del eritrocito es, por ejemplo, solo un ejemplo, porque hay varios de esos. En el caso de Vivax, bueno, es totalmente diferente, un mundo diferente. Tenemos el estadio durmiente de los hipnozoitos. Estos hipnozoitos latentes complican la clasificación de si la infección es una reinfección o una infección recurrente, por ejemplo. Infecta solamente reticulocitos, que representan un valor muy bajo dentro de las poblaciones de células en sangre circulante. El cultivo es un desafío, y esto que también quería mencionar, que por ejemplo en Iquitos el grupo de investigación justamente de nuestro laboratorio ha desarrollado, ha estandarizado la técnica del cultivo de Plasmodium vivax en colaboración con los partners de Bélgica. Por otro lado, generalmente todos los estudios que se dan en Plasmodium vivax, la fuente es la muestra de los pacientes que están infectados, ¿no? Entonces hay muchos desafíos que se tienen digamos, se tienen que sortear para justamente el desarrollo de vacunas. Entonces, ¿hacia dónde vamos en la marcha hacia las vacunas, ¿no? Ya sabemos que los parásitos, al menos el Plasmodium, es bastante complejo en términos de su biología comparado a otros organismos, y también muchos de los casos son antigénicamente distintos, ¿no? Aquí vemos es el mismo ciclo de vida, pero el ataque es diferente. En el caso de los esporozoitos, los anticuerpos; en el caso de los merozoitos, también anticuerpos y citoquinas; pero en el caso, por ejemplo, del ciclo hepático, son células T, citotóxicas específicamente. Entonces ahí cambia un poco la historia de cómo se debe desarrollar las vacunas en realidad. En el caso de los gametocitos es anticuerpos también, y en el caso del ciclo del mosquito también anticuerpos. Entonces es necesario diferentes enfoques para el desarrollo de las vacunas contra malaria. ¿Qué vacunas hay? Bueno, las vacunas de esporozoitos, está la candidata a la vacuna que se ha aprobado más y es para prevención. Todo esto recalcando que es en falciparum. Y esta vacuna es de la proteína del circunsporozoito específicamente. También están las vacunas de los esporozoitos completos, que se conocen sus siglas en inglés como Whole Sporozoites Vaccine. Han demostrado altos niveles de protección en modelos animales, preclínicos y humanos también. También tenemos los esporozoitos que son radiados o atenuados por radiación. Eso es lo que se tiene en falciparum. En el caso de los estadios del hígado, como les he mencionado, es totalmente diferente la historia. Genera una fuerte respuesta de células TCD8, lo cual es bueno, contra los hepatocitos que están infectados, pero requiere, como les acabo también de decir, plataformas de inmunización totalmente diferentes, y ahí también es un gran desafío. Las vacunas que bloquean la transmisión, bueno, son únicas entre las estrategias de vacunación contra la malaria y están dirigidos específicamente a los estadios sexuales. Afectan el ciclo de vida del parásito, pero no afectan digamos, que la persona tenga la enfermedad si llega a infectarse, ¿no? Pero sí, lo que se intenta es prevenir el desarrollo de los esporozoitos y su transmisión. Dentro de esas proteínas tenemos a las de superficie, las proteínas de superficie del loquineto, conocida como la PFS25, y los antígenos de gametocitos, ¿no? Como las que tenemos acá.
¿Qué hay acerca de las vacunas contra Vivax? Bueno, hay también vacunas contra los esporozoitos, las unidades directamente contra el circosporozoito, han llegado a ensayos clínicos. No se ha desarrollado nada con vacunas del esporozoito completo, y los estadios, por ejemplo, y los estudios, perdón, de vacunas con esporozoitos irradiados sugieren que hay una protección. Sí, se logra la protección, pero se necesitan altas dosis, muy altas dosis. Entonces, en Vivax también, ahora les voy a mostrar qué es lo que se conoce del ciclo eritrocitario, las vacunas que se están desarrollando en el ciclo eritrocitario. Todavía no se conoce mucho de la parte del ciclo hepático, porque justamente es ahí donde tenemos a los hipnozoitos. Entonces, todavía hay mucho por estudiar en cuanto a las vacunas de Vivax, y en el caso de las vacunas que bloquean la transmisión también con proteínas específicas de Vivax en vacunas que bloquean la transmisión. Entonces, ¿cuáles son los enfoques para el descubrimiento de vacunas en la próxima generación contra vacunas contra la malaria? Bueno, como sabemos, en el caso de esporozoitos, merozoitos y estadios sexuales, lo que se necesita es mejorar la durabilidad y la funcionalidad de los anticuerpos. Para eso se puede hacer incrementando la cantidad y la calidad de los anticuerpos que se vayan a probar también. Para eso es importante la selección de un antígeno target y que se priorice esto. Y para eso tenemos las diferentes herramientas, como se muestran acá, para desarrollar un mejor enfoque en cuanto al diseño de vacunas, ¿no? Y como les he mencionado, hay dos brechas grandes, en realidad hay dos componentes grandes que se deben desarrollar, no solo anticuerpos, sino también la parte de los estadios del hígado, que son con las células T citotóxicas específicamente. Acá es un poco más complicado, como ya se los he mencionado, porque aquí hay que mejorar, digamos, la protección, pero hay que utilizar los esporozoitos vivos justamente para elicitar o llamar la respuesta de las células T. Entonces esto es un desafío también grande para el desarrollo y el diseño de vacunas. Y lo mismo, ¿no? Utilizando diferentes herramientas que ya tenemos actualmente. Estos son los candidatos a vacunas contra malaria que están en desarrollo clínico. Todo lo que ven, bueno, estos son los del estadio de la sangre, estos son los del estadio del hígado. Acá tenemos en el mosquito. Todo lo que ven acá son de anticuerpos, excepto los del estadio del hígado. Y lo que está en azul es lo que se está desarrollando ya en una fase, digamos, preclínica o clínica, lo de Vivax. Todo lo demás es falciparum. Esto quería mencionarles, este es un artículo que se publicó en 2015, es en falciparum, cuáles son nuestros aportes en realidad en cuanto a lo que se podría hacer relacionado a vacunas. Este es un estudio que nosotros hicimos con asintomáticos y sintomáticos de diferentes comunidades de la Amazonía peruana, de Loreto, de la región. Y vemos que los antígenos del falciparum reaccionan de manera diferente entre sujetos asintomáticos y sintomáticos, ¿no? Como ven acá, este es un heatmap que lo rojo representa que hay una reactividad alta frente a las proteínas que vemos al lado izquierdo. Bueno, acá también se ve que hay una clara diferencia entre ambos individuos de estudio, ¿no? Y con esto nos ayudó justamente a identificar las diferentes proteínas que podríamos estar estudiando, no solamente como candidatos a vacunas, sino también como, digamos, marcadores de exposición o seroprevalencia.
A diferencia, esta técnica, que son las proteins arrays, es a diferencia de los análisis serológicos simples, utilizando un antígeno, como el MCP1, que es un candidato a vacuna muy conocido. El análisis aquí, utilizando estos proteins arrays, proporciona información de diferentes antígenos de inmunidad protectora. Entonces esto nos ayuda no solamente a que una sola proteína sea como la única, sino que varias pueden estar involucradas, y esto puede ser como, digamos, un apoyo a las diferentes estrategias de diseño de vacunas. Este artículo también del mismo grupo de estudio fue desarrollado en el 2015, pero en Vivax, y también se sacaron diferentes proteínas que tenían una reactividad alta, en realidad, frente al suero, que el suero tenía una reactividad muy alta frente a esas proteínas. A raíz de eso hicimos varios estudios también en el laboratorio de evaluación de las proteínas. Una de las proteínas mejor estudiadas es la MCP10, que salió también en las top de los protein arrays, para ver cuál era su función como marcador, digamos, serológico dentro de los estudios que tenemos en la Amazonía. También se ha publicado este año un estudio del MCP8, que también fue sacado de los artículos que se han publicado por nuestro laboratorio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Entendemos que hasta ahorita se han identificado una serie de cuellos de botella poblacionales que son en donde se enfocarían el diseño de vacunas, y también hay unos desafíos que faltan ser superados, ¿no? En primer lugar, tengo entendido que la vacuna RTSS, que es la que más avanzado, demoró unos 30 años en comparación con el panorama actual que hemos visto con la actual pandemia. ¿Cuál cree que es el principal motivo de esta carrera contra la malaria que ha demorado tanto tiempo, ¿no? Especialmente en el diseño de vacunas? Justamente es la variación antigénica, ¿no? Y porque no, a veces no superan digamos, los diferentes obstáculos que van pasando. Por ejemplo, pueden pasar a nivel de los estudios en animales, pero no pasan a nivel de los estudios clínicos en humanos. Entonces eso ha sido uno de los grandes obstáculos que se ha tenido. En el caso de la PFS25, por ejemplo, en los próximos 5 años ya va a estar, o sea, están pidiendo permiso para que puedan utilizar esta vacuna. Entonces yo creo que ya eso está muy cercano. Sí. En cuanto a la actual pandemia, había una curiosidad porque ha existido esa nueva tecnología de las vacunas desarrolladas para SARS-CoV-2 basadas en ARN mensajero. ¿Usted ve la posibilidad de que esta nueva tecnología también sea aplicada a vacunas contra la malaria? RN mensajero. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, necesitamos más estudios acerca de eso. Como les he mencionado, Plasmodium es muy complejo. En el caso de virus es muy simple, ¿no? Porque es simplemente el ARN, el material genético que carga, y las proteínas que tiene en su cápside, digamos. Pero en el caso de Plasmodium es mucho más complejo, porque tiene diferentes estadios, y eso es uno de los desafíos también grandes. No solamente la variación antigénica que se da porque el parásito cambia, digamos, en términos de polimorfismo o recombinación, sino también porque el ciclo de vida ya es bastante complejo. Sí, y finalmente, el problema de la malaria es un problema complejo en diferentes escalas, ¿no? Por ejemplo, hemos tocado la escala a nivel del parásito, pero en cuanto durante los próximos años, cuando vaya siendo ofrecidas las vacunas a gran escala, se va a poder ver el componente humano en cuanto a lo que es el comportamiento humano, ¿no? Y ver cómo va a ser su reacción frente a la vacuna, ¿no? El vacunarse o no, y esa decisión que cada uno va a poder tomar y es libre de tomar.
Ujú. Sí, yo creo que sí. Ok. En todo caso, muchas gracias, doctora. No, Eh, gracias a usted. y invitaríamos ahora sí a Marlon Saavedra, que es egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que ha tenido amplia experiencia también en lo que es manejo de vectores, estudio ecología, biología molecular de vectores, malaria residual, entre otros. Y nos podrá comentar un poco acerca de la brecha de control de vectores y cuáles son los desafíos en cuanto a esa arista de lo que es el problema de la malaria. Hola, buenas tardes a todos. Buenas. ¿Escuchan? Sí, Ok. ¿Me dan el pase para poder compartir pantalla? sí, le acabo de dar los privilegios. ¿Lo pueden ver? Hola. Sí, Ok. Si se corta, si en la comunicación, pues me avisan. sí, En Iquitos la conexión a internet no es tan buena y bueno, si tienen algún inconveniente con respecto a que me escucho o no me escucho, me lo hacen saber solamente. no Muchas entendemos. gracias. Ok. Bueno, como les explicó el amigo, soy Marlon Saavedra, trabajo en Iquitos para el proyecto, específicamente el proyecto que ve la parte de vectores. Y bueno, hoy día quiero dar a conocer un poco lo que hemos podido tener en información en estos últimos 8 años que involucra a esta parte de toda la problemática de malaria, que es específicamente al ente que transmite la enfermedad de una persona a otra, y estos son los mosquitos. Como pueden ver en las fotos, al costado tenemos a uno de ellos, porque existen muchas variedades de especies que transmiten malaria en la región amazónica y en varias partes del mundo. Bueno, la malaria se transmite por la picadura de mosquitos anófeles hembras infectivos. Como podemos saber, esta enfermedad es transmitida por mosquitos. No todos los mosquitos transmiten malaria o dengue, son específicos géneros y especies, las cuales están relacionadas a específicamente 400 especies de anófeles en todo el mundo, desde América hasta África y parte de Asia, de las cuales solamente 40 de ellas pueden y tienen la capacidad de transmitir malaria. ¿Por qué algunas especies sí, por qué algunas especies no? Es lo que está hoy en día en estudio para poder conocer las características que hacen que algunas especies sí sean transmisoras y otras especies de mosquitos no sean transmisoras. Por ello es importante una identificación taxonómica exacta de esas especies, porque eso va a poder darnos a conocer el comportamiento. Cada especie tiene un comportamiento completamente diferente, tanto así que hay mosquitos que hasta dentro de su misma especie tienen variantes, porque genéticamente están diferenciándose entre especies, y eso hace que el comportamiento sea completamente diferente. Es importante este estudio de las especies vectoras, porque sus actividades van a tener una repercusión en la actividad de vigilancia entomológica. Cada especie tiene una actividad diferente, tiene horas diferentes, hábitos de sueños, y eso está relacionado generalmente con la capacidad o el comportamiento de los humanos. Entonces, conocer las actividades exclusivas de las especies que transmiten malaria es importante, porque eso hace que los planes de manejo de control vectorial sean apropiados y sean utilizados en estos mosquitos. ¿Por qué? Porque después que el mosquito ingiere sangre, hay algunas especies que pues buscan reposar después de chupar sangre o dentro de las casas, o hay otras especies que buscan reposar fuera de las casas. Entonces ahí es donde es el mosquito más vulnerable para poder aplicar las diferentes medidas de control vectorial. Entonces, conocer ese comportamiento, qué especies tienen ese comportamiento, es importante para enfocarnos en el control de esas especies. La Organización Mundial de la Salud recomienda en el control de vectores 2 tipos de intervención: las intervenciones básicas y las intervenciones complementarias o específicas. Yo en esta exposición quería centrarme solamente en las intervenciones básicas, que son 3 puntos específicos. La primera es la de distribución de mosquiteros tratados con insecticidas o impregnados con insecticidas, el rocío residual intradomiciliario, que específicamente es fumigar dentro de las casas y las paredes externas, y el tercer
La tercera intervención que recomienda es la de controlar las larvas. Entonces, las hembras ponen sus huevos en los charcos o en los criaderos que están alrededor de las comunidades, y esto hace de que los criaderos sean propicios para que los mosquitos puedan emerger de ahí, mosquitos adultos. Entonces, también es un punto importante para poder tratar en las intervenciones, ya que no hay muchos estudios relacionados a esto. Entonces, mi exposición se va a basar específicamente en estos 3 puntos. ¿Y por qué esos 3 puntos? Para nuestra realidad amazónica, pues existe un desafío muy grande, porque nuestra realidad es completamente diferente a lo que acá se está mostrando, y pues a través de los estudios de investigación que ya han sido publicados, voy a tratar de dar a conocer un poco. Entonces, teniendo en punto de vista, hay 2 grupos de mosquitos muy marcados: los del viejo mundo y los del nuevo mundo. Los del viejo mundo son los mosquitos africanos, y los del nuevo mundo son los mosquitos americanos, y específicamente los sudamericanos. Entonces, en el viejo mundo tenemos 3 especies importantes, como Anopheles gambiae, Funestus y arabiensis. Y para el caso de los mosquitos americanos, tenemos Anopheles darlingii como el principal vector de la malaria, Anopheles albimanus, que se encuentra en la parte de la costa Pacífico de Perú y parte de Ecuador, y tenemos Anopheles benarroqui, que es una especie vectora en la zona de Madre de Dios. Entonces, existen tantos mosquitos distribuidos en todo el mundo, que pues por eso que lo han relacionado en esos 2 grandes grupos, ¿no? También hay un grupo de mosquitos que se encuentra en la zona del Asia, pero no lo vamos a tratar en ese tema. Solamente quiero centrarme en esos 2 grupos, del nuevo mundo y del viejo mundo. Entonces, como le mencioné, las intervenciones básicas de control vectorial de la OMS están principalmente enfocadas en las evidencias de comportamiento del vector de los mosquitos africanos. Eso es de entenderse porque hasta el día de hoy la mayor cantidad de información que se ha generado sobre mosquitos, pues se ha generado en la zona africana. Entonces, en base a esa información es que se han creado, o que la OMS ha creado, los planes de control vectorial enfocados específicamente en mosquitos de esta parte del mundo. Por eso consideramos que es importante generar información sobre nuestros mosquitos americanos. Ya se sentaron bases, ya se tienen conocimientos, pero aún falta investigar mucho más a fondo. Entonces, de los 3 ítems que le mostré, voy a centrarme en 2 de ellos ahorita, que es la distribución de mosquiteros tratados con insecticidas y el rocío residual interdomiciliario. En el 2015 sacamos una publicación donde mostramos que la proporción de picadura de los mosquitos se está dándose más fuera de las casas que dentro de las casas. Entonces, si se hace rocío dentro de las casas, se hace fumigaciones dentro de las casas, al parecer eso no está teniendo un objetivo, o mayormente un objetivo parcial, porque se está evidenciándose que los mosquitos no están picando dentro de las casas, sino esos han cambiado su comportamiento afuera de las casas. ¿Y a qué se puede deber eso? Pues puede deberse a muchas cosas. Disculpen. Antes de empezar ese proyecto, el proyecto PAMAFRO ha venido distribuyendo mosquiteros impregnados con insecticidas a lo largo de varias comunidades acá en la zona amazónica. Entonces, eso al parecer ha hecho que el mosquito, al sentir la presencia de esos mosquiteros impregnados en las casas, ha hecho que ellos ya no ingresen. Evidentemente, si vas a entrar a una casa donde hay insecticidas, pues el mosquito no va a querer entrar, va a salir. Entonces, como este proyecto ha venido incentivando el uso de mosquiteros impregnados con insecticidas, ha hecho que a lo largo de 5 o 6 años los mosquitos cambien o varíen su comportamiento. Los mosquitos son seres vivos, son plásticos, entonces si ellos ven el peligro, pues no se van a acercar. Entonces ese comportamiento que se tenía antes, que el mosquito picaba dentro de las casas, ha ido cambiando durante esos años. Entonces, si vemos los gráficos del lado izquierdo, las líneas amarillas son mosquitos infectados con Plasmodium vivax que pican dentro de las casas, y las flechas azules son los mosquitos que pican fuera de las casas. Entonces, si vemos una variación, vemos que más mosquitos infectados se han estado encontrándose dentro de las casas. Eso hace de pensar que la transmisión de la malaria en realidad se realiza fuera de las casas. Pero se preguntarán por qué fuera de las casas, porque el mosquito no entra por los mosquiteros impregnados con insecticidas, y eso se debe a que el mosquito pica fuera porque las personas también, muchos de ellos tienen un comportamiento de llegar a sus chacras a las 5 o 6 de la tarde, se van a bañarse, o muchos de ellos regresan a sus chacras a esas horas,
o salen a las casas de los vecinos a mirar televisión. Entonces, este método de control de vectores, que es el de tratar fumigación dentro de las casas, parcialmente nos estarían enfocándose en nuestra zona amazónica. Además, otro factor importante es que las casas en la zona amazónica de acá, de Loreto, pues las casas son muy diferentes porque no tienen muchas de ellas paredes. Este estudio que salió hace 2 años también evidencia el cambio del comportamiento de los mosquitos. Y un dato interesante que hemos podido obtener es que para los mosquitos no es tan importante hoy en día ya el picar exclusivamente a los humanos. En ese estudio hemos podido encontrar que el mosquito también complementa su alimentación con sangre de aves. Pero ustedes se preguntarán y dirán, pues eso es mucho mejor, o sea, ya no está picando tanto al humano, sino también está picando a otros hospedadores o otros animales. Pues en parte sí, pero también eso ha hecho de que su comportamiento también sea más relacionado, porque los pollos generalmente en las casas están muy relacionados a las personas crían pollos siempre. Entonces el mosquito, al no ver al humano, se acerca al pollo, pica un rato, pero espera hasta que el humano esté disponible para ir a picar. Entonces la presencia de 2 hospedadores cerca hace que el mosquito también, pues, como que se dice, como que su objetivo del humano también, como está el pollo cerca, eso afianza su comportamiento con ese hospedador. Además, también hemos encontrado que en ese estudio también, en esa zona del Mazán, que es un río diferente al estudio anterior, el comportamiento sigue siendo igual. La mayor cantidad de mosquitos infectados se siguen encontrándose fuera de las casas. En ese estudio también que se hizo en la zona de Nanay, también se ha evidenciado que la sangre de pollo o los pollos son el complemento como hospedador de los mosquitos. Acá en una foto se puede ver a un pollo y ahí se puede ver a un mosquito anófeles picando, complementando su alimentación hasta la espera que el ser humano esté disponible para ir a picar. Y el tercer punto que muestra la OMS es el control de larvas y de criaderos. Durante los últimos 2 años hemos estado también realizando estudios de criaderos para ver qué se puede o qué planes de manejo podemos enfocar, pero lamentablemente en nuestra zona amazónica, bueno, los que conocen Amazonía, en las comunidades estamos rodeados de agua. Entonces la OMS pues recomienda que se realice abatización de los cuerpos de agua. Eso funciona perfectamente para dengue o para Aedes, pero para anófeles no funciona porque tienes un río y no puedes echar veneno en los ríos. Tienes cuerpos de agua que son muy grandes, entonces los larvicidas no van a tener un efecto adecuado porque las comunidades están rodeadas de agua. Entonces, hemos estado también enfocando nuestros estudios en la parte de criaderos para, a través de la tecnología de drones, poder identificar criaderos positivos solo con imágenes multiespectrales y así de esa manera, con estas imágenes, poder identificar los criaderos positivos y poder ver algún plan de manejo en estas áreas. Como le mencionaba, la OMS recomienda el tratamiento de los criaderos con larvicidas, pero para nuestra región amazónica eso es imposible porque estamos completamente rodeados de agua y no se pudiera utilizar este método de control. Y hoy en día lo que estamos queriendo identificar es cómo se distribuyen esos mosquitos en una comunidad. Tenemos acá una comunidad que se llama Santa Rita, que está sobre el río Nanay, y esta comunidad lo que hicimos es hacer 5 kilómetros a la redonda y distribuir la comunidad por puntos estratificados. Entonces tenemos acá 5 tipos de hábitats diferentes. Por ejemplo, la zona azul está relacionada mucho con comunidades, con grupos de personas que viven. La zona verde más clarita son chacras, las zonas verde más oscuras son bosques más frondosos, y las zonas grises están relacionadas un poco con los cuerpos de agua. Entonces, lo que queremos ver es, cada mes colectamos en 5 o 6 puntos de estos, y durante todo un año de estudio vamos a poder ver cómo se relaciona la presencia de los mosquitos vectores en diferentes tipos de hábitats y cómo esto interfiere en la transmisión de la malaria. Por ejemplo, si en algún punto cercano a las casas hay más densidades de mosquitos y esos puntos, si en esas casas hay más casos de malaria,
entonces los mosquitos están relacionados a esas áreas o están más relacionadas a las zonas boscosas o a los cuerpos de agua. Entonces, con ese estudio que se está realizando a partir de ese año, queremos ver cómo el mosquito se dispersa en toda una comunidad para así poder entender cómo es el comportamiento del vuelo del mosquito y dónde se podría enfocarse los diferentes planes de manejo que se puedan crearse específicamente para la zona amazónica. Finalmente, el desafío que nosotros vemos es que debemos de generar a largo plazo información relacionada al comportamiento del mosquito, tanto su biología, ecología, taxonomía, factores genéticos, medioambientales, índices entomológicos de infectividad, relación con el hospedador humano y otros animales, entre otros, que nos ayuden a crear planes de manejos enfocados a la realidad amazónica y el control de vectores implicados, como les mencionaba, en la transmisión de la malaria, pero que se dé enfocado en la zona amazónica y no necesariamente a otras áreas de otras partes. Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. En realidad ahí podemos ver otro nivel de complejidad en cuanto al vector, que ahora le estamos trayendo el problema. Una pregunta es que se entiende que hay varios factores socioculturales que afectan a la efectividad de las intervenciones. Por ejemplo, en el uso de los mosquiteros que usted ha comentado, a veces el color o incluso la forma del mosquitero afecta cómo lo va a utilizar la comunidad, ¿no? Por X motivo que la comunidad lo asocie un color a alguna connotación negativa, su uso va a ser disminuido. No sé si es que se han visto este mismo de efectos en comunidades peruanas en que algún factor sociocultural afecte al uso de algún control de vectores. Sí, efectivamente, solo puede parecer un poco curioso y gracioso, pero por ejemplo, los que conocen cómo son las casas acá en la Amazonía, uno puede ver que muchas casas solo es un ambiente, no hay separación de cuartos, de cocina, de sala. Entonces la persona, por lo general, donde era su sala, en la noche pone los mosquiteros y se convierte en su cuarto. Pero lamentablemente los mosquiteros que distribuye el ministerio son mosquiteros de tela sintética transparente. Y por ejemplo, un factor que ellos mucho utilizan es decir, no, ese mosquitero transparente, por ejemplo, no me da privacidad o intimidad con mi esposo. Entonces, al no tener privacidad, porque para ellos su privacidad de pareja es específicamente dentro del mosquitero. Entonces, al no tener esa privacidad con los mosquiteros impregnados, lo que hacen es dejarle de uso y ellos compran sus propios mosquiteros de tela y los colocan. Entonces, hacen eso porque sienten que no tienen privacidad. Entonces, ese factor también condiciona mucho a que ellos dejen de usar los mosquiteros impregnados. Además que ellos también mencionan que los mosquiteros impregnados, como es una tela sintética, les produce más calor en las noches. En cambio, la otra tela que es tocuyo, la que ellos utilizan, pues es una tela de algodón que ellos sienten que es mucho más fresco. Y así, son un par de ejemplos, pero en realidad hay muchos ejemplos por los cuales ellos dejan de usar esos mosquiteros. Además, también dicen que cuando le dicen que son mosquiteros que están impregnados con insecticidas, ellos sienten que ese insecticida también les produce alguna alergia a ellos. Entonces, quizás la alergia no está relacionada con el insecticida, pero como ellos ya lo asocian, dejan también de utilizarlo. Muchas gracias. También tenía ahí, en cuanto a la complejidad de la malaria, también está el factor ambiental, y una de las posibles intervenciones es atacando lo que es el medio ambiente, ¿no? Y modificándolo, como por ejemplo sería la creación de represas, que en algunos que son bastante efectivas, pero que requieren de no un uso constante, una reparación o un mantenimiento cada cierto tiempo. Y en algunos casos hay este factor económico en el que el gobierno busca implementar intervenciones que sean efectivas a corto plazo y de bajo costo, y de ahí dejan obsoletas estas intervenciones como la creación de represas y se forman en realidad, en vez de ser una solución, terminan siendo criaderos de larvas, ¿verdad? Sí, justamente, por ejemplo, hay comunidades en las cuales el gobierno implementa proyectos de inversión como por ejemplo criaderos de peces, ¿no? Piscigranjas. Entonces el gobierno implementa eso, los construye
y después de 2 o 3 años, pues esas piscigranjas son olvidadas o son abandonadas, y esas piscigranjas al final se terminan convirtiéndose en criaderos de larvas de mosquitos que transmiten la malaria. Entonces, sí, tiene mucha razón. O sea, a veces el gobierno, en su afán de querer apoyar, pues no ve a largo plazo los efectos que el cambio ambiental que realiza en un lugar va a tener un efecto a largo plazo para otra cosa. Y en este caso, pues criaderos de mosquitos. Muchas gracias. Bueno, finalmente también quería invitar a Christopher Delgado Rato, que en realidad es un doctor en la Universidad de Amberes, me parece, en Bélgica, y debido a la diferencia horaria nos ha creado más bien un pequeño video que queríamos compartir con ustedes, en el que explica un poco acerca de la diversidad genética de Plasmodium y la resistencia a fármacos que es a nivel mundial y a escala regional, ¿no? Entonces, les podemos mostrar el video y espero que también les parezca bastante entretenido. Doctor Saavedra, ¿podría? Creo que puedo. Sí, un momentito, por favor. La velocidad en Iquitos es más lenta, por favor, tengan paciencia. Sí, me olvidé. Sí, en Iquitos el internet es un poquito más lento que acá. Mira. Bueno. Grupo ELA por esta iniciativa. Sí se escucha, ¿no? Sí. Okay. Hola, gracias por unirse a esta sesión y gracias al Grupo ELA por esta iniciativa. Les voy a hablar sobre la importancia del estudio de la diversidad genética de los parásitos de la malaria y de la vigilancia molecular a la resistencia a drogas. Mi nombre es Christopher Delgado Rato, soy epidemiólogo molecular de la Universidad de Amberes en Bélgica e investigador principal externo de la Universidad Cayetano Heredia. Vengo colaborando y trabajando con el laboratorio de malaria de la Cayetano Heredia desde hace más de 15 años, donde me inicié como estudiante de pregrado. Como ustedes ya han escuchado, estamos a camino hacia la eliminación de la malaria. Hay el plan Malaria Cero, tiene planificado eliminar la malaria en un periodo de 25 años. Y con este objetivo es crucial poder entender el estatus actual de la epidemiología de la malaria para poder proponer acciones, diferentes tipos de intervenciones y luego poder evaluar este efecto. Debido al efecto de las intervenciones se va a generar un cambio en la epidemiología de la malaria, por lo cual nuevamente es necesario investigar y saber cuál es el estatus para poder proponer acciones a este nuevo estatus de la malaria. Y así vamos en un ciclo hasta poder alcanzar el objetivo final. La epidemiología molecular nos trae ciertas ventajas sobre la epidemiología tradicional, ya que mediante el uso de biomarcadores, que pueden ser moléculas de DNA, de RNA, proteínas o secuencias de DNA o de RNA, vamos a poder tener información que por métodos tradicionales de la epidemiología no vamos a obtener. Esta data del laboratorio nos va a servir para poder utilizar enfoques de genética de poblaciones, genómica, filogenética, proteómica, entre otros, para poder tener un entendimiento más profundo de los eventos que están sucediendo en la epidemiología de la malaria. No solo se trata sobre saber más sobre la epidemiología, pero también nos va a poder ayudar a proponer intervenciones y poder de una manera u otra dar un consejo con respecto a las políticas de tratamiento, como vamos a ver luego. Una analogía bastante breve con métodos tradicionales, la figura no está del todo claro. Usando métodos moleculares y la epidemiología podemos tener una mejor fotografía de lo que está sucediendo.
Tengo clasificado en 5 puntos, donde la epidemiología molecular nos va a dar, nos va a ayudar a entender mejor el- la naturaleza o lo que está sucediendo con la malaria. Tenemos la detección, que ya la han visto, que básicamente es el uso de métodos moleculares para poder identificar con mejor precisión cuáles son las personas que están infectadas en una población. Por ejemplo, estas personas que están coloreadas son las que están infectadas. La caracterización molecular, que nos permite tomar la huella digital, por así decirlo, del parásito. Por ejemplo, aquí sabemos las personas coloreadas están infectadas con la malaria, pero el color va a definir también en ese sentido una variante genética diferente del parásito. Esta información de la variabilidad genética nos va a permitir resolver diferentes preguntas. Por ejemplo, si queremos ver estudiar la dinámica individual de las personas infectadas con los parásitos, podemos aplicarlos a los estudios de eficacia de tratamiento, en los cuales, por ejemplo, se determina cuál es el parásito en infección inicial antes del tratamiento. De haber una recurrencia, se vuelve a genotipificar los parásitos y, por ejemplo, en este caso, podemos observar que estas dos personas tienen el mismo tipo de parásito, por lo cual probablemente esta recurrencia se debió a una recrudescencia de los parásitos que se detectaron en la infección inicial. Probablemente podría ser debido a infección con parásitos resistentes a la droga, pero también podrían deberse a otros motivos. Dependiendo en qué droga estemos revisando, el periodo de recurrencia va a diferir. Cuando hablamos de la dinámica poblacional, los datos genéticos nos van a permitir caracterizar poblaciones. Vamos a poder determinar, por ejemplo, si las poblaciones son similares, como en este caso de aquí, tal vez debido a movilidad humana, o si son diferentes, tal vez debido a barreras geográficas. Esta información también nos va a servir para poder evaluar el efecto de una intervención. Como pueden ver aquí, antes de la intervención y después de la intervención se ven cambios no solo en el número de infecciones, pero también en el grado de diversidad de los parásitos. Nos va a permitir determinar si existe flujo genético entre parches de zonas endémicas en las cuales podrían repopular en cierta forma y el efecto de una intervención se podría perder. También podemos evaluar si un caso importado va a contribuir a la transmisión local en una población donde ya estaba eliminándose la malaria, por ejemplo. Con respecto a la vigilancia, aparte de vigilar casos importados, es crucial poder tener un entendimiento sobre la resistencia a los antimaláricos. En el Perú, en los 90 ya tuvimos una epidemia que estuvo favorecida por los parásitos resistentes circulantes a las drogas que se daban en ese momento, lo cual originó un cambio en el esquema nacional de los tratamientos antimaláricos. Actualmente existe todo un panel de marcadores moleculares que pueden ser usados para poder determinar si hay parásitos resistentes o no a las diferentes drogas, tanto como principalmente para Plasmodium falciparum, para Plasmodium vivax hay algunos marcadores candidatos, pero no están validados. Brevemente, un par de ejemplos sobre el trabajo que hemos venido haciendo en Cayetano. Hemos realizado uno de los estudios más grandes sobre genética de poblaciones, de las poblaciones de Plasmodium vivax en la Amazonía peruana, en la cual hemos logrado caracterizar las poblaciones que se encuentran circulando cerca de la ciudad de Iquitos y otras comunidades que se encuentran en la carretera de Iquitos-Nauta. Esto fue un estudio que involucró más de 25 comunidades y para lo cual se realizó el diagnóstico, se identificó las muestras positivas por diagnóstico molecular. Luego se procedió a hacer la caracterización molecular o la genotipificación usando un panel de 14 microsatélites, que es un tipo de marcador.
y luego se procedió a utilizar toda esta data genética para poder generar métricas de genética de poblaciones, las cuales nos permiten entender cómo están distribuidas estas poblaciones parasitarias. Por ejemplo, entre los muchos resultados que obtuvimos, estos datos genéticos nos permitieron agrupar estas poblaciones de acuerdo a su origen geográfico. Por ejemplo, estas muestras se encontraban cruzando el río Nanay, perdón, esas comunidades los parásitos provenientes de las comunidades que se encontraban cruzando el río Nanay se formaron un clúster en específico y bueno, otras de San Carlos que también estaban a 5 kilómetros de la carretera, pero sin embargo, debido a la reducida movilidad de las personas, se generó otro clúster. Y esas son las comunidades que se encuentran cerca de la carretera Iquitos-Nauta. Justamente, aparentemente, la movilidad contribuye a que estas poblaciones se mantengan de cierta forma homogéneas a nivel genético. Algo muy interesante fue que pudimos modelar el flujo genético de los parásitos y logramos a través de modelamiento bayesiano y podemos determinar no solo las rutas, pero también la direccionalidad y la magnitud de la migración de los parásitos. Esta migración fue contribuida por la movilidad humana. Otros estudios hemos abordado la dinámica de transmisión a nivel individual y a nivel de comunidad. En este estudio, básicamente, lo que fue un estudio longitudinal de 2 años, se le hizo seguimiento a las personas que vivían en esta comunidad de San Carlos y logramos, usando la fenotipificación molecular y la data genética, logramos detectar clústeres de genotipos específicos en el espacio y en el tiempo. Porque como pueden ver aquí, un clúster del genotipo H11 que estuvo infectando de una manera mucho mayor a la esperada a las personas que vivían en esa zona y por un periodo de tiempo, me parece que 2 meses. Y debido a la colecta activa que íbamos realizando en esta zona, pudimos ir detectando otros clústeres de otros genotipos. Digamos que esto fue un estudio a un nivel un poco más micro, pero que nos da también bastante información sobre cómo es que las infecciones van evolucionando a lo largo del tiempo. Con respecto a la vigilancia molecular y la resistencia, en los últimos 10 años no se ha dado reportes con respecto a marcadores de resistencia. Es por esto que entre varias instituciones que estamos trabajando en Perú hemos logrado colectar un buen número de muestras y analizarlas de manera retrospectiva. Tenemos muestras desde el año 2004 al 2018 y a través de secuenciamiento de última generación hemos podido determinar que aún circulan parásitos de Plasmodium falciparum resistentes a la sulfadoxina pirimetamina y a la cloroquina, y sin embargo estos parásitos continúan siendo sensibles a la mefloquina, lo cual es bastante favorable porque actualmente el tratamiento contra la infección de Plasmodium falciparum está basado en una terapia combinada en la cual la mefloquina es una de estas drogas. El artículo estamos trabajando en el artículo, pronto saldrá publicado. No solo nos dedicamos a la parte de la investigación, también hemos formado hace un par de años ya una coalición, the Genetic Network for Malaria Elimination, el GINMAL, que es un grupo de instituciones peruanas que trabajan en investigación de malaria. Son 3 universidades, la Cayetana Heredia, la Universidad de Amazonas y de Iquitos. Y además estamos colaborando con el INS y el Plan Malaria Cero del Ministerio de Salud. Además, nuestros partners en Estados Unidos, el CDC,
la Universidad de Temple y bueno, la Universidad de Amberes y el Instituto de Medicina Tropical de Amberes también forman parte de esta coalición. Y la idea es dar evidencia al Plan Malaria Cero que sea importante para ellos para tomar decisiones y medidas con respecto a las fases que tiene su programa de eliminación. Simplemente invitarlos luego a revisar esta publicación. Es una carta de opinión que escribimos este año y en la cual resumimos el estatus de la malaria en el Perú y cuáles son las perspectivas para su eliminación. Terminar esta presentación, bueno, diciendo que pensamos que la eliminación sí es posible, pero hay que tener en cuenta las lecciones aprendidas, ¿no? Todos estos esfuerzos de eliminación tienen que ser sostenidos y no pueden simplemente pararse. Y que, bueno, el apoyo al Plan Malaria Cero y a la investigación en malaria debe continuar. Dejo aquí mi contacto. Si tuvieran alguna pregunta, estaré complacido de responderles. Y los invito a visitar las páginas del Facebook del Global Health Institute, donde trabajo, donde siempre estamos posteando oportunidades de becas, cursos, proyectos, etc. Gracias por la invitación y bueno, hasta la próxima charla. Ok. Espero que hayan prestado bastante atención al doctor Delgado, porque en realidad justamente lo que mencionaba al final era algo muy importante, que es sobre todo en cuanto a la eliminación completa de la malaria a nivel regional y la erradicación que es a escala global. Van a ser necesarias el sostenimiento de todas estas estrategias a largo plazo. No estoy seguro si a todos los invitados que han estado presentes, hay unas cuantas preguntas que en verdad son generales y quería soltarles ahorita mismo. La doctora Dionisia, doctor Nolasco, doctora Catherine y doctor Saavedra. Habían unas que eran, por ejemplo, ¿qué visión tienen para el problema de la malaria de acá a unos 5 a 10 años a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo esperarían encontrar el panorama nacional? Bueno, en teoría, según los datos que han presentado, la malaria está disminuyendo, ¿no? Puede ser el Plan Malaria Cero, que se ha implementado desde el 2018, puede ser la situación del COVID, que no hay registro de casos, ¿no? Pueden ser varios factores. Entonces, ahorita puede ser que la tendencia continúe, que realmente malaria cero siga actuando a pesar de las limitaciones del COVID y la malaria sigue disminuyendo y eventualmente pasemos ya a lo que se llama malaria residual, que ya es como que los últimos remanentes. Entonces ahí las estrategias de investigación y las estrategias del Ministerio de Salud van a tener que cambiar. O puede que más bien el COVID desaparezca y vengan los picos de dengue, picos de malaria y tengamos que empezar todo de nuevo o adaptar nuevamente las estrategias para controlar nuevamente esos brotes, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a saber en los próximos meses. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando ya en el campo en Iquitos y, por ejemplo, unos resultados que presentaron ayer los chicos en Mazán, en las comunidades hay pocos casos por microscopía, 3 o 4 en poblaciones de 100, 200, pero claro, no hemos hecho PCR todavía porque no hemos podido hacerlo. Puede que los casos microscópicos, como dijo el doctor Nolasco, sean más. Entonces no lo sabemos. Entonces vamos a seguir trabajando el próximo año, vamos a ver si la tendencia continúa a la baja o si nuevamente vamos a tener esos picos. Entonces, en base a la evidencia que nosotros obtengamos, vamos nuevamente a dárselo al ministerio como siempre hacemos y continuamos con las estrategias de malaria cero, otra vez tengamos que implementar otras y también con este contexto del COVID las cosas van a cambiar también a nivel de los otros programas, TB, malaria, HIV, entonces hay varias cosas que todavía con esto de la pandemia no sabríamos. Bueno, es mi opinión, no sé si Oscar o Marlon tengan otra opinión. Se entiende completamente, ¿no? La pandemia es un factor imprevisto que nadie tenía en mente, ¿no? Y ahora hay que esperar a recuperar datos. Otra pregunta también sería si es que nos pudieran compartir cómo es que se llegaron a interesar en el problema de la malaria y tal vez qué sugerencias o
o consejos tendrían para aquellos alumnos de pregrado que están buscando su camino y tal vez encuentran las enfermedades infecciosas interesantes y cómo podrían crear un camino dentro de ellas, ¿no? De esta línea de investigación? Bueno, no sé, Katy o Oscar, ¿quieren responder? Sí, bueno, en realidad depende de lo que a cada uno le guste, ¿no? En realidad la malaria eh, es amplia, tiene varias líneas de investigación, no solo hay epidemiología, diagnóstico, inmunología, entomología. Hay varias cosas que se puede abarcar y depende de lo que realmente le guste hacer a cada uno de ustedes. Pero a veces uno no escoge lo que le gusta necesariamente, ¿no? Sino donde caiga. Eso puede, eso puede pasar. Y poco a poco le va agarrando amor a lo que está haciendo. También pasa. Entonces, en realidad es cuestión de probar y ver si realmente las enfermedades infecciosas como tropicales, como malaria, es relevante para ustedes estudiarlas. Si les parece que es interesante en términos de salud pública, en términos de cómo una enfermedad de este tipo puede causar tantos estragos, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras cosas. Una de las cosas que yo quería resaltar, y justo lo mencionaste antes, Alonso, fue que, por ejemplo, para agarrar una línea de investigación, dependiendo de cuál sea el éxito, por ejemplo, de lo que se vaya obteniendo, por ejemplo, en el campo que ahora he expuesto, que es lo de las vacunas. Por ejemplo, eso es un campo bastante complicado y bastante difícil, pero no es imposible, ¿no? Y que hay un consorcio de vacuna contra la malaria a nivel europeo, que trabajan principalmente en África, que están trabajando hace muchos años en eso y como tú hiciste la pregunta de por qué no se logra todavía tener una vacuna, y es porque es muy complejo, ¿no? Entonces, dependiendo también de lo que en realidad a tus compañeros y a ti les guste, hay mucho pan por rebanar todavía en malaria, a pesar de que los, los casos están bajando en nuestro país, pero eso todavía no se sabe bien porque es una pantalla, ¿no? Que tenemos ahora, la del COVID. Entonces, todavía no sabemos bien. Pero yo de verdad sí los aliento a que malaria es un campo muy bonito. Y no solo malaria sola, sino que puede ir con otras infecciones también. Y en esa misma nota tal vez nos podrían comentar cómo podríamos contactarlos o en qué lugares los podríamos encontrar, cuáles son los laboratorios LID que tienen o del Instituto de Medicina Tropical. Ok. Bueno, justo hoy día tuvimos reunión con la DUIT porque finalmente van a actualizar el catálogo de los laboratorios. Se han demorado un poco porque muchos investigadores no respondían. Hay un catálogo en la página web de la DUIT de los laboratorios de investigación, tanto de las facultades como de los institutos. En el caso de nosotros, bueno, yo soy docente del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares, Katy también, Oscar es estudiante de doctorado, Marlon es investigador de uno de los laboratorios. Entonces, ubicados físicamente en Lima, estamos en el IT, en los laboratorios 308, 309 y 401. Ya, el 308 es el Centro de Investigación de Excelencia, el PI de ese laboratorio es el doctor Joe Binet de la Universidad de Yale. A ese laboratorio pertenece Marlon, por ejemplo, porque ese laboratorio es el que tiene afiliado el laboratorio que está en Iquitos. Si alguno de ustedes va por Iquitos, en la Punchana, calle Punchana, en Punchana, la avenida 28 de julio, cuadra 13, ahí está el laboratorio, por el hospital regional. Y luego el 309, que está a cargo de la doctora Torres, se ven todo lo que es inmunología, biología celular. Y el 401, parásitos y vectores, donde está toda la parte de biología molecular, y ahí estoy yo. Bueno, en ese catálogo están los correos, son los correos institucionales de Cayetano.
Y adicionalmente también Christopher, Katy, Oscar, yo somos miembros del Instituto de Medicina Tropical, que físicamente el instituto está dentro del hospital. Nosotros no tenemos ahí un laboratorio como malaria, pero sí está la unidad de epidemiología molecular que está en el tercer piso de la escuela de posgrado. Ahí es donde hacemos, por ejemplo, toda la parte molecular, está el secuenciador, ahí es donde hacemos la secuencia, los microsatélites. Entonces también cuando regresemos, si alguno quiere visitarnos por ahí, ahí también es una unidad, un laboratorio que pertenece a Tropicales. Y bueno, y los correos, ¿no? O sea, si ustedes tienen ahí los correos, cualquier cosa, contactan a Marlon, a Katy, a Oscar, o a mí, o a Christopher, que también es investigador externo, ¿no? Porque está afiliado, como parte de la Universidad de Amberes, afiliado a la Universidad Cayetana. Muchas gracias. Sí, justamente creo que eso es uno de los principales motivos de la charla, es poder acercarlos a todos los investigadores hacia los alumnos, que puedan ver cuáles son las oportunidades que existen, que puedan ver qué es lo que aún no se sabe y qué es lo que, en donde se necesita su ayuda, de los investigadores que están en formación, ¿no? Que son investigadores recién en pregrado. Muchas gracias en realidad por estar presentes a todos ustedes, doctora Gamboa, el resto. Ha sido muy enriquecedora, en realidad. Ok. Rosita, si es que desean, pueden prender su cámara para tomarnos una foto, solo para recordar este momento de ahí. Todos sepan dónde están. Vamos a recordar el momento. Ojalá que Marlon se pueda conectar desde Iquitos. No sé si está todavía. Bueno, alguien que les pueda contar qué tal es su experiencia es el más joven del grupo, que no ha expuesto, pero está aquí, Estefano. Él les puede decir que si fue una buena decisión entrar al grupo malaria o no. Más joven, ya creo que voy 3 años ya en el laboratorio. Creo que al igual que ustedes, o sea, yo toqué la puerta del laboratorio, me acuerdo una vez, y me dijeron, o sea, escríbele a la doctora Gamboa, y bueno, le escribí, quedamos en una entrevista, y así es como comencé, tocando una puerta, y así me quedé 3 años. Ya no nos podemos deshacer de Estefano. Ya, han tratado, pero no pueden. Y así. O sea, lo único consejo que les digo es que si les interesa algún laboratorio, ya sea el de malaria o el de otro de elite, escríbanle al PI y pregunten si hay algo oportunidades para ustedes ahí dentro y ayudar en todo lo que puedan. Creo que pequeñas cositas van a ir ganando experiencia que ayudan un montón, en verdad. También creo que está Caroline. Sí, Caroline es la última adquisición. No sé si está por ahí. Hola a todos. Bueno, aún recién he entrado el año pasado y en plena pandemia, así que la situación fue un poco... En persona nadie me conoce excepto Estefano y Joaquín, pero en realidad dentro de un laboratorio uno siente ya como que parte de un grupo o de una familia, y eso es lo que he sentido en malaria. Y bueno, igualmente yo empecé también mandando correos, comunicándome con, bueno, tengo otro asesor, igual manera también para malaria, mandé mi correo a la doctora Dionisia, también tuve mi entrevista y también envié antes a otro laboratorio, me acuerdo, pero bueno, a veces no hay espacio para uno, pero a veces sí, ¿no? Y ya conforme vas entrando y leyendo y haciendo las tareas, así sean pequeñas, pues tú te vas enriqueciendo más y vas aprendiendo como estudiante y como profesional, y eso es lo importante, ¿no? Y pues les invito a todos también a que no tengan miedo, que es fácil tener miedo, ¿no? Pero no tener miedo a lanzarse, ¿no? Eso sería todo. Bien, muchas gracias. Rosita, ¿nos avisas para tomar la foto? Antes quisiera, por favor, invitarlos en la noche es por Facebook Live y también por Zoom, del Instituto de Medicina Tropical. Hay una exposición de Elizabeth Villasís. El nombre de la exposición es Vigilancia Serológica de las infecciones por Plasmodium vivax en la Amazonía peruana. Ella va a exponer acerca de eso si es que están interesados en escucharla. Ella está aquí, por si acaso. Muchas gracias. Espero que todos vayan, siempre presten atención al Instituto de Medicina Tropical, al LIT.
Y también el proyecto de la va a estar sacando mucho más actividades, ya se vienen otras charlas de investigación en genómica, por ejemplo, y así van a seguir viniendo más, y siempre pueden seguir pidiendo más. El LEED produce una cantidad inmensa de investigadores de calidad, y todos están dispuestos a mostrar un poco de lo que saben. Bueno, ok, último llamado si es que alguien más quiere prender cámaras para tomar la foto. Normal. Rosita. Ya, sí, entonces tomo la foto. 3, 2, 1, ya. Yeah. Ya tengo, son 2 páginas. Oh my god. Ya. ¿Todo bien? Okay. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias otra vez. Espero que a todos les haya parecido muy entretenido y los veremos en otra ocasión. Hasta luego. Cuídense. Chao, Marlon, cuídate. Chao, chao.